Aquí comienza el ministerio del programa de radio Profecías Hoy con el pastor Henry Cortés. Estimados amigos auditores, Dios les bendiga. Estamos dando inicio a un nuevo programa del ministerio de radio Profecías Hoy para juntos continuar reflexionando acerca de la información profética que nos está anunciando el retorno muy pronto de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad a este mundo. Creo que sin temor a equivocarme, todos ustedes han visto las noticias de los últimos días y las situaciones que han explotado ya en una invasión y en una guerra entre la frontera de Rusia con Ucrania. La prensa nos ha traído las tremendas imágenes de lo que son los horrores de la guerra y en general en el mundo hay mucha expectación, hay mucha preocupación, hay temor realmente de lo que va a ocurrir. Eso es tal vez la mejor descripción a nivel internacional y particularmente en Europa de lo que está pasando. Pero usted y yo sabemos claramente que estos son días proféticos, son días que fueron anunciados en la palabra de Dios y son días en los cuales nosotros tenemos que volver nuestra mirada a lo que está escrito en las páginas de la Biblia para poder interpretar la realidad. Nosotros necesitamos mirar la realidad, pero a la luz de lo que está escrito en la palabra de Dios. La información que Dios nos ha dejado en su palabra es la que nos va a dar la tranquilidad, la paz y la comprensión para poder analizar con sabiduría y con prudencia los eventos que están ocurriendo en el mundo. Por eso es que uno de nuestros objetivos claros en el ministerio de radio Profecías Hoy es poder informar al pueblo de Dios acerca de las señales que anuncian el pronto retorno del Señor Jesucristo a este mundo. Nosotros no podemos mantenernos ciegos o en ignorancia espiritual respecto a las cosas que están sucediendo y cómo las señales son una advertencia para la iglesia verdadera de Cristo que debe entender y que debe prepararse porque muy pronto todo lo que está escrito en la palabra de Dios se hará realidad. Por eso es, estimados amigos auditores, que nosotros hoy día debemos, con mucha sabiduría de Dios, ser capaces de analizar los eventos y los elementos que están ocurriendo en el mundo. Así que en este contexto quiero invitarles al Evangelio según San Mateo y al capítulo 24, a un pasaje que es muy conocido y aquí en el ministerio de radio lo hemos leído muchas veces. Mateo capítulo 24, versículo 6, y nos dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Claramente no podemos negar la precisión exacta de las palabras del Señor Jesucristo aquí en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 24 y en estos versículos que hemos leído desde el versículo 6 en adelante. Y mire lo tremendo que es esto. La palabra del Señor nos dice que habrán guerras y rumores de guerras. Entonces usted se puede preguntar, ¿pero qué significa esto? Porque desde que el hombre es hombre, desde los días de Caín y Abel, el mundo se ha estado matando en guerras tremendas que han estado causando mucho daño y destrucción a la humanidad. Por lo tanto, ¿qué significa esto de que habrán guerras y rumores de guerra que no hayan existido antes? ¿En qué medida podemos entender que estas guerras que se den en los días del tiempo del fin son las señales que anuncian que Cristo vuelve por segunda vez? Bien, y eso es lo que quiero comenzar reflexionando en la apertura del programa hoy día. La palabra del Señor especifica esto en Mateo capítulo 24, versículo 6, como le he dicho, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Estimados amigos auditores, es cierto, han habido guerras desde que el hombre es hombre, desde que Caín mató a Abel, recién comenzando la humanidad. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que entender acá
con una mirada profética, con un entendimiento espiritual, es que el Señor Jesucristo se refiere a las guerras de los días del tiempo del fin que habrá, que serán distintas y diferentes a las guerras que hubieron en el pasado. Si usted piensa solo lo siguiente, el siglo XX presentó dos grandes guerras mundiales. En la Segunda Guerra Mundial solamente se estima que murieron cerca de 60 millones de personas, producto del conflicto tremendo que se dio en todos los países de Europa y en otras zonas del mundo. Y asimismo, en la Primera Guerra Mundial se estima también que los muertos fueron muchos millones de personas. Y esto nos hace pensar que solo en el siglo pasado, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, murieron más de 100 millones de personas. Ahora bien, ¿por qué estoy hablando de que son guerras de características proféticas? Porque son guerras que preparan al mundo para los días tremendos de la tribulación, y son guerras que se dan con armamentos que antes no existían en la raza humana. En el siglo XX, la Primera Guerra Mundial vino con cañones y aún hubo caballos que participaron. Recién se estaban inventando las ametralladoras, y el poder de fuego y la capacidad de matar masivamente comenzó a desarrollarse allí. Pero en la Segunda Guerra Mundial, el hombre usó toda la tecnología que tenía para destruirse unos a otros, a un nivel tal que llegamos a la tremenda situación del lanzamiento y la explosión de 2 bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, que llevaron al rendimiento incondicional de Japón frente a Estados Unidos, y con eso prácticamente al final de la Segunda Guerra Mundial. Y es por eso que tenemos que entender, estamos hablando de que el Señor Jesucristo está mirando los días del tiempo del fin y las guerras del tiempo del fin, guerras en donde las armas son armas llamadas de destrucción masiva que pueden matar a miles y aún a millones de personas de manera muy rápida. Y por eso Jesús dice, habrá guerras y habrá rumores de guerras. Cuando comentemos más adelante en el programa lo que ha sucedido con la invasión de Ucrania, las mismas palabras de Vladimir Putin y todo lo que se está viendo, vamos a determinar cómo se cumple a cabalidad la palabra del Señor en términos de las frases guerras y rumores de guerras. Y el Señor nos da una instrucción, dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, tenemos que estar espiritualmente tranquilos, entendiendo, como lo dice el final de este pasaje que hemos leído, que han comenzado los principios de dolores, pero que no es en forma inmediata el fin con la segunda venida de Cristo en gloria y majestad, y antes de eso los días de la tribulación. Es decir, estimados amigos auditores, estamos en camino y en curso de colisión con los días de la gran tribulación, y la iglesia tiene que entender que no es el fin en forma inmediata, como incluso lo mencionábamos la semana pasada, pero que sin embargo, como dice el versículo 8, todo esto es principio de dolores. Y Jesús en el versículo 7 de Mateo 24 agrega, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y esto de que se levantará nación contra nación y reino contra reino es lo que hemos visto en toda la historia, pero hoy lo estamos viendo a cabalidad aún en nuestra propia nación, en donde los grupos étnicos se levantan unos contra otros, y no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. La palabra griega allí usada en este versículo es la palabra etnos, que nos habla de grupos de origen común y que van a estar levantándose contra otros grupos. Y esto es lo que ocurrió grandemente en Europa y está todavía incluso ocurriendo en la situación de Ucrania que estamos viendo en este mismo momento. Y es por esto que nosotros tenemos que considerar la palabra del Señor. Habrá nación contra nación y reino contra reino. Y el Señor agrega, y esto me hace pensar mucho, dice, habrá pestes y hambres. Producto de las guerras, lo que comienza a escasear es el alimento. Y cuando escasea el alimento, las personas están más débiles y comienzan a venir las pestes, las consecuencias de lo que hoy día está ocurriendo
en Ucrania van a ser tremendas, y quizás qué nuevas enfermedades van a aparecer producto de esta situación que se está dando allá en Europa. Y el Señor agrega algo más: habrán terremotos en diferentes lugares. Y eso ya lo hemos visto, lo estamos viendo en distintas partes del mundo. Por eso es que nosotros tenemos que considerar y entender muy bien esto que estamos mencionando en este momento. Las guerras que nos llevan a los días de la tribulación van tomando características proféticas, porque los actores que van a tomar el poder y van a tener influencia en los días de la tribulación están comenzando a mostrarse ahora en el mundo. Es lo que está ocurriendo con Vladimir Putin, con Rusia y la situación misma de Ucrania. Debemos analizar esto con mucha sabiduría del Señor. Y por lo tanto, nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que poder entender, y esto es lo trascendental, que lo quiero decir con mucho cuidado, con mucha prudencia, pero con mucha claridad. Iglesia del Señor Jesucristo, no es el tiempo ya de estar esperando por más señales. Nuestro ministerio de radio ha estado prácticamente por 18 años en Chile, y el tiempo que tuvo en Estados Unidos, anunciando las señales del retorno de Cristo. Pero ahora ya está todo cumplido. Ahora es el momento que ustedes y nosotros nos levantemos a ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, que nos levantemos a vivir en santidad, que podamos caminar a la luz del Evangelio, y que por sobre todo estemos dispuestos a llevar el Evangelio de Cristo en este momento en que hay gran temor y preocupación en el mundo entero. Recibíamos noticias, por ejemplo, del gran temor que en este momento mismo está habiendo en un país como Suecia respecto a las acciones que Rusia pueda tomar. El mundo tiene temor a una guerra nuclear, estimados amigos auditores. Y esto nos está mostrando cómo las sombras de la tribulación están por venir. Y es por eso que nosotros tenemos que ordenar nuestras vidas espiritualmente hablando, ordenar nuestras casas espiritualmente hablando, ordenar nuestras prioridades, depender del Espíritu Santo y estar preparados para los días que vendrán, para no ser sorprendidos, porque creemos que la profecía bíblica se va a hacer realidad prácticamente de manera literal frente a nuestros ojos. Cuando estemos analizando los eventos en más detalle que han ocurrido esta semana a lo largo del programa de hoy, vamos a ver cómo la profecía bíblica va calzando de una manera tremenda y nos muestra un cumplimiento prácticamente literal. Hay muchas personas hoy día, y lo digo con respeto y preocupación, que dicen que estas cosas son simbólicas, que no va a haber un anticristo, que no va a haber una marca de la bestia. Incluso me decía una persona la otra vez que uno de los ángeles mencionados en el libro de Apocalipsis no era un ángel real, era un símbolo. Y yo no lo podía creer. Cuando la palabra habla de ángel que está haciendo una función, claramente entendemos que Dios nos está informando de eso. Ahora bien, lo que ustedes y nosotros tenemos que hacer es enfocarnos en entender el Evangelio. Es necesario que podamos entender el Evangelio a precisión, porque si volvemos a mirar el versículo 8 de Mateo 24, nos dice que esto que estamos viviendo son principios de dolores. Aún no es el fin, dice también el versículo 6. Pero amigos auditores, no es que quede mucho tiempo, no es que van a pasar 100, 200 o 1000 años más. Es probable que en menos tiempo de lo que ustedes y yo pensamos suene la trompeta del arrebatamiento. Por eso es necesario que nosotros podamos concentrar nuestra fuerza, nuestro tiempo y nuestro compromiso en entender el Evangelio, en santificarnos y en predicar la verdad de Dios a los que están perdidos. Las sociedades han cambiado tanto que hoy no todos están dispuestos a escuchar el Evangelio. Si usted mira lo que está sucediendo, la gente está bastante cerrada al Evangelio. Pero usted predíquele a sus hijos, usted con respeto hable a sus compañeros de trabajo, usted predíquele a sus familiares, a sus primos, a sus hermanos inconversos, a aquellos que usted tiene cerca y que tienen el deber, por último familiar, de escucharle. Ahora bien, habiendo dicho todo esto, Iglesia del Señor,
es necesario que podamos poner atención a lo que el Espíritu de Dios nos está hablando. Necesitamos prepararnos para la venida de Cristo. Ya no es tiempo de perder largas horas buscando la última noticia profética o la última revelación. Cristo ya viene, estamos en la inminencia final, a las puertas del sonido de la trompeta, y de alguna forma ya no es el tiempo de hacer cosas que no tienen trascendencia para la eternidad, sino que es el momento de ordenarnos para poder poner la mano en el arado y hacer las tareas de la hora 11ª y final que Cristo tiene para su iglesia. Le pregunto a usted, si usted supiera que el Señor viene en muy poco tiempo, digamos meses, y es una suposición, por favor no tome mis palabras fuera de contexto, ¿qué haría usted? ¿Con quién hablaría? ¿Cómo estaría enfrentando los días que quedaran? Por eso es que nosotros tenemos que saber evaluar lo que hoy día está sucediendo en el mundo y tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios para poder avanzar con los propósitos que Dios tiene antes de sacar a su iglesia de este mundo. Dios está desarrollando propósitos de salvación. Recuerde usted que el Señor es paciente para con todos y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Por lo tanto, no debemos preocuparnos ya de estar buscando la última señal. Yo a veces me preocupo cuando veo a los hermanos desesperados buscando una y otra señal más. Es el tiempo de ser proactivos, espiritualmente hablando, para poder estar listos para la venida del Señor. Porque una vez más reitero esto, la gente tiene temor a una guerra nuclear, tiene temor a lo que puede suceder con respecto a Rusia y Ucrania. Pero usted y yo sabemos que aún no es el fin, sabemos que son principios de dolores. Lo que no sabemos es cuánto va a durar, pero no es un periodo largo. Jesús comparó los principios de dolores como algo equivalente al periodo de tiempo que tiene una mujer cuando va a dar a luz. No estoy diciendo que sea una relación 1 a 1, por favor, es un ejemplo que estoy poniendo, pero esto nos muestra que es algo breve, que es algo corto, que es algo limitado. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos es, ¿hemos sido verdaderos discípulos de Cristo? ¿Nos hemos santificado? ¿Hemos colaborado en nuestras iglesias? ¿Hemos predicado el Evangelio? ¿Hemos sido de testimonio al mundo? Si tuviésemos hoy que presentarnos delante del Señor y el Señor evaluara nuestras vidas, ¿cuál sería el fruto que Él encontraría en nosotros? ¿O tendríamos que presentarnos con las manos vacías delante de nuestro Santo Cristo? ¡Qué tremendo!, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros hoy día podamos ser guiados por el Espíritu Santo y usar con sabiduría el tiempo que nos queda, sea mucho o sea poco. Y es por esto, estimados amigos auditores, que no tenemos que perder el foco espiritual. Cristo ya está viniendo, las señales están todas cumplidas, debemos levantarnos espiritualmente hablando y mirar al cielo con nuestros espíritus, sabiendo que pronto suena la trompeta de la redención en el santo arrebatamiento, y tenemos que preocuparnos de no llegar ante la presencia del Señor con las manos vacías. Cierto, vivimos guerras y rumores de guerras, y las guerras actuales, por la tecnología que hay, son gigantemente destructivas, pero la iglesia sabe que su destino es un destino de salvación si vive en santidad y obediencia al Dios del cielo. Le invito a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, dejamos en tus manos el programa de radio Profecías Hoy que en este momento estamos llevando, y te pedimos paz de espíritu y tranquilidad para aquellos que están atemorizados, Dios, producto de los eventos que están ocurriendo en el mundo, particularmente la situación de Rusia contra Ucrania. Señor, tú eres un Dios bueno, enséñanos tú hoy día tu palabra profética. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.